El libro Nuevas vertientes de los derechos humanos y fundamentales, a cargo del doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández y el doctor Rubén Sánchez Gil. Presenta el siguiente libro la doctora María Minerva Zapata Denis y la doctora Francisca Pou. Bienvenidos. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos. El Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán les da la más cordial bienvenida a esta presentación de una obra que es producto de los esfuerzos de nuestra facultad, como quedará expuesto en esta presentación, y que realizaremos bajo la moderación del doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Tlaxcala, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y director de la Facultad de Derecho de la UADY de 2015 a 2023. Doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Gracias a todos los que han venido acá a escuchar esta disertación o reflexiones sobre este libro, Las nuevas vertientes de los derechos humanos y fundamentales. Dando inicio a esta actividad, vamos a nombrar a las personas que van a participar y van a tener unos minutos que vamos a llevar el tiempo, y posteriormente, así sucesivamente, terminaremos con la opinión del doctor Rubén Sánchez, y vamos a empezar con la doctora Francisca Pou Jiménez, un breve extracto de su currículum. Es doctor maestra en Derecho por la Universidad de Yale, investigadora de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, autora de diversos libros y artículos publicados por editoriales jurídicas de prestigio internacional. Doctora, es el uso de la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. La verdad que, bueno, tengo unos comentarios un poco de profesora. Eso es un problema en las leyes del libro, porque siento que deberían ser las cosas que decimos más taquilleras, y bueno, pero al final tenemos una mirada y esa es la que domina. Estoy muy contenta de estar aquí. Esta mañana estuve con los chicos y las chicas, las alumnas en la Facultad de Derecho. Y bueno, es un gusto estar en Mérida. Estoy impactada que un lunes haya tanta gente paseando por aquí comprando libros, viendo las exposiciones. Esto me parece, bueno, digno de alegría y de celebración. Bueno, este es un libro que me ha gustado muchísimo, que me ha sorprendido muy positivamente. Como sabe Rubén, si no fuera así se me notaría, porque diplomática no soy mucho. Y de verdad, con toda sinceridad, es un libro, primero voy a decir por qué, obviamente, de eso se trata, de algunos puntos por los cuales yo creo que esto es muy, muy notorio. Es un libro sobre, podemos decir, dogmática moderna, contemporánea de los derechos. Es un libro sobre el contenido de los derechos. Ustedes van a decir, bueno, pero qué novedad hay ahí, ¿no? Al contrario, uno podría pensar que, ay, no me digas otro libro sobre derechos. Pero es que casi no tenemos libros sobre derechos que se enfoquen realmente en mapear el contenido protegido o protegible de esos derechos. Es una cosa anómala, es una culpa que yo me incluyo. ¿Y por qué es? Que este es un libro en el que ustedes ven medio ambiente, salud, presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la buena administración. Y se analizan problemas de la realidad a la luz de lo que uno puede pensar que es la expectativa protegida. ¿Qué nos ha pasado en México? Que hemos hecho derecho de los derechos con poca atención al contenido protegido. ¿Y por qué? O sea, mis hipótesis son las siguientes. Primero, porque por el peso gigantesco del derecho procesal constitucional, ¿vale? En este país. Obviamente toda la tradición amparística, que después se convirtió en una tradición mucho más amplia, de estudiar por las vías de protección y demás, cuando
yo ahora soy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y evidentemente pues me tocó un poco conocer cómo empezó ese derecho procesal comparado tan potente, y al principio era un proyecto muy progresista, ¿no? Porque significaba centrarse en la efectividad y demás. Pero eso tiene cierto costo, y es que nosotros, incluso cuando estudiamos Derecho de los Derechos, nos centramos, fíjense, en el tipo de cosas que hemos escrito estos años. Principio de proporcionalidad, teoría sobre obligaciones generales de los derechos, ¿sí? Vinculación entre fuentes externas e internas. Son temas que están preocupados por la efectividad de los derechos, pero que no nos centramos en pensar, vale, pero a ver, los cenotes, ¿no? ¿Dónde está la autora del libro? ¿Cómo? ¿Eres tú, verdad? Sí. Pues cómo lo analizamos, qué se ha dicho, todo esto que ya sabemos cuáles son, toda la panoplia de fuentes de los derechos, cómo juega en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las causas es esta. La segunda causa de que tengamos tan poco libros sobre contenido sustantivo de los derechos es las reformas constitucionales continuas. Hemos estado hablando de esto por la mañana. Claro, esto pasa en todos los temas académicos, pero también en si tú todo el tiempo se está cambiando todo y tienes esta sensación perpetua de provisionalidad, que la tenemos, pues la academia se vuelve, y además las reformas te invitan a analizar todo en paquete de reformas. La reforma penal de 2008, ¿cuántos libros y artículos han visto? Millones, pero el costo es que no acabamos hablando de prohibición de tortura, de presunción de inocencia, en los términos verticales, digamos, y no diacrónicos. Nos centramos en lo diacrónico, ¿no? La reforma penal de 2008, la reforma de derechos humanos de 2011, la reforma política de 2013-2014, la reforma en materia de paridad, y así vamos analizando el derecho a los derechos sin poner suficiente atención al contenido sustantivo. Otra razón que se me ocurre es la insuficiente penetración de la mirada comparada, del derecho comparado, en nuestra práctica jurídica común, ¿vale? Porque si tú tienes muy instalado pues esta realidad regional y te nace enseguida la curiosidad que algunos de los capítulos de este libro colman, decir, bueno, pero a ver, en Colombia, ¿no? La Corte de Colombia, ¿no? la meca del constitucionalismo de los derechos, ¿qué se ha dicho? ¿Qué ha dicho la Corte? Y aquí, bueno, las políticas de vivienda, ¿cómo las han analizado? ¿Cómo está cubierto esto en Costa Rica? Etcétera. No es que no tengamos de nuevo derecho de los derechos con perspectiva comparada, pero en esta manera inductiva pues no lo hemos hecho tanto. Entonces, bueno, en este libro se aborda tanto como muy cuidadosamente dicen los editores que lo distinguen conceptualmente ordenando el libro, en la primera parte lo que podríamos llamar nuevos derechos o en lenguaje colombiano derechos emergentes, ¿no? Que nacen o bien por especificación de los que ya teníamos, especificación que puede ser una especificación sustantiva o una especificación por sujeto. Si piensan en lo que ha pasado a nivel de tratados de derechos humanos, hemos hecho exactamente esto. Tenemos tratados generales y tratados específicos. ¿Por qué? O por sujeto protegido, mujeres, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, trabajadores migrantes, ¿no? Especificación por sujeto, o bien especificación por materia, ¿no? Tenemos un tratado específico sobre prevención de tortura o desaparición forzada y demás. Y después tenemos otros derechos emergentes o derechos nuevos que vienen porque no tenemos en la colección de encuadres de derechos algo que suficientemente nos capture lo que queremos proteger. Y después está la segunda parte de derechos viejos, pero sobre los cuales, ¿qué significa viejos? Que están en el catálogo, en el canon de los constitucionalismo, los derechos desde siempre, pero que, como la presunción de inocencia, que tendría que estar y demás, pero que se le da como se la visita a la luz de problemas nuevos o desde nuevas perspectivas. Entonces, solo para abrir boca, tenemos un capítulo sobre muerte digna, eutanasia, muerte digna, una especificación, ¿están de acuerdo?, del derecho a la vida digna y libre de desarrollo de la personalidad. O sea, incluye el derecho a diseñar una vida que me parezca mía, que me parezca propia, que me guste. Incluye el derecho a decidir sobre mi propia muerte en ciertas circunstancias, sí o no. Los derechos de conexión y desconexión digital, aparte me encanta porque hay unas colaboraciones externas, ¿no? También derechos de la víctima en el proceso penal, que es una especificación a la vez material y subjetiva, ¿están de acuerdo? Menstruación digna, que también tenemos aquí la autora.
Y esto es otra operación en el derecho de los derechos que me encanta, que consiste, deja la especificación, esto no es especificación, es dar nombre a lo que no existía para el derecho. De hecho, yo usaba la regla, la menstruación, para cuando a mis alumnos hace 15 años les decía, a ver, cuéntenme qué es lo que es invisible para el derecho, cuéntenme qué cosas no están registradas por el derecho. Otra cosa que también viene, digamos, de la intervención de los feminismos jurídicos en el derecho es la noción de acoso, que la creó la McKinnon con sus obras. El acoso no existía, no era algo jurídicamente no era un encuadre de nada. Y con la regla nos pasaba lo mismo, que era la regla, no era nada. Y cuando nosotros pensamos en posibles encuadres, pero nos sale salud, porque realmente tampoco a veces es eso, si nos sale, o sea, lo laboral tampoco va, y entonces es lindo porque es el ejemplo de un encuadre nuevo, y tú dices, además, que ese sería el valor de positivizarlo, porque realmente quizá no queda bien cubierto con los demás. Derechos de la naturaleza y el asunto de los cenotes, que es muy lindo, porque ahí sí es una evolución de la gramática, 5 minutos, ¿vale? Bueno, voy a ser muy rápida, sí me faltan los 5 minutos, pero quiero un poco decir algo de cada cosa porque me pareció como muy lindo. Los derechos de la naturaleza, fíjense, esa es una derivación del canon clásico, como tú demuestras, cuidado, te estoy quitando medio de la revelación que está súper bien, pero es como medio lógico y no particularmente difícil como tú muestras. ¿Por qué? Porque nosotros hemos subjetivizado. Piensen en lo que hemos subjetivizado en el derecho de sociedades. Hazme el favor, el valor futuro de una acción que no sé quién tiene. Es el mercado de futuros. Si ustedes quieren cosas sofisticadas en materia de personificación jurídica y demás, vayan al derecho de sociedades, vayan al derecho mercantil. Lo han hecho todo. Derecho bancario, mercantil. Eso sí que es difícil, lo cual quiere ente rarísimo. Y lo que tú muestras es que esto es una derivación que además no pone ningún problema de la perspectiva de los correlativos jurídicos que tenemos, ¿no? Bueno, el derecho al trato correcto en materia de información digital, un capítulo con mucha input del derecho constitucional alemán, el derecho a la buena administración, Pepe Roldán, que no sé si tenéis en la Constitución local de Yucatán y demás. Y la segunda parte, bueno, lindísimo también, derecho a la salud y medio ambiente, mezclado con derechos de los animales, en un capítulo sobre la industria agroalimentaria, que te deja temblando, este es el mundo en el que vivimos. Me encantó también el capítulo sobre prohibición de tortura, porque ahora voy a ver un poco lo metodológico, porque me parece que la tríada de la que habláis vosotros, de lo axiológico, lo normativo y lo pseudológico, está súper ejemplificado en algunos capítulos y este es el caso. Un capítulo sobre presunción de inocencia, entre paréntesis, derecho pisoteado por las recientes reformas constitucionales, lo cual amerita cualquier tipo de atención que le pongamos y que en este caso el doctor Marcelo explora en relación con los procedimientos no penales, el derecho a la vivienda, el derecho a la verdad en relación con mecanismos digitales y demás. Bueno, 3 puntos hiper rápidos que solo enunciaré de por qué me parece que es muy importante. Bueno, aparte del primero, que es un libro sobre derecho sobre alcance sustantivo. Segundo, es un libro hecho por una comunidad académica universitaria. Y esto me parece crucial, porque ha costado mucho, tenemos un país súper centralizado, ¿están de acuerdo? En todos los sentidos, pero también en materia de producción académica. Pero no solo eso, sino que este libro reúne alumnas, exalumnas, profesores de asignatura, profesores catedráticos, gente invitada, escogida muy bien, gente que no, algunas personas, claro, de Colombia, la rica, con la entendida del derecho a los derechos. Y yo creo que la comunidad de intérpretes de las que habla, me he dejado el capítulo de Rubén, el amparo político, la lista. Ahí está. Imagínense, qué nueva perspectiva más interesante sobre los derechos políticos. Que tiene que ver un poco como con esta, ¿no? Está muy bien explicado en el capítulo de Rubén, de cómo eso es una participación democrática en la elaboración de significado constitucional, en los mecanismos de accountability y demás. Pero, digamos, las comunidades de interpretación de las que tú hablas, Rubén, en el libro, todo eso se basa en justo este tipo de ejercicios, en juntarse a escribir, en juntarse a presentar el libro y socializarlo. Y en algún sentido construir ciudadanía jurídica, cómo se construye ciudadanía y vinculación jurídica y cómo se construye bien conocimientos de esta manera. O sea, esto a mí me ha encantado. No es tan fácil que la gente se junte, digamos, para decir, mira, vamos a sacar este libro y demás. Y tercer punto, es un libro que nos da pie a reflexionar muchísimo sobre los tiempos jurídicos que afortunadamente y desafortunadamente
incorpora, o sea, desde, ya saben, todas las categorizaciones de la dogmática alemana de gobierno, que tan útiles son, ¿no? A ver, vas a limitar un derecho, a ver, tiene que estar preciso, tiene que estar en ley, tiene que ser proporcional. Desde eso hasta todo lo que nos ha dado el derecho internacional de los derechos humanos. Vean el capítulo sobre vivienda, en donde los criterios del comité de las comunicaciones individuales nos dan una cantidad de cosas impresionante. Y sobre todo esta mezcla, que la veo más en algunos capítulos que en otros, de lo sociológico, de lo jurídico, de lo positivo y de lo teórico y demás. Porque claro, porque finalmente hemos aprendido que los derechos no se construyen por deducción abstracta, sino que cuando más útil es cuando tú te planteas, que también el capítulo de menstruación digna, en el sentido muy, a ver, pero que hay que ir el de eutanasia también, y el de los cenotes, bueno, el de los cenotes es un poco más teórico, pero hay, en muchos capítulos es, bueno, pero para que esto sea efectivo, ¿qué hay que mirar? ¿Y qué hay que mirar? Hay que mirar el espacio jurídico e institucional intermedio. Y eso es un gran avance, después de haber tenido una manera de hacer dogmática jurídica y teoría jurídica pues muy abstracta y demás. Pero claro, ¿qué pasa? Que a todo esto se une pues lo que está pasando a nivel constitucional. Y esto, no sé si tenéis la misma sensación que yo, pero yo me pasa con este libro, me pasa cuando nosotros hicimos un libro de constitucionalismo y género que trata de mapear todo lo que hemos hecho a nivel interpretativo y constitucional cuando tú miras la Constitución en materia de género. O sea, todos estos libros que los miras en retrospectiva y dices, wow, hemos avanzado mucho. Pero al mismo tiempo, todos esos avances no han servido como para preservar algo de cara a unas reformas constitucionales que, en mi sensación, dejan todo como sin piso. ¿Se entiende? Porque, bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes se han tomado en serio el seguimiento de la jurisprudencia de la Corte desde septiembre de 2024? Es como imposible, es marciano, lo que dice Mario. O sea, porque me voy a fijar en el último criterio de la primera sala si todo esto se está cayendo. Si hemos pasado, ¿no? Si hay una destitución masiva de jueces que va a acabar condenada en algún momento, pero que es lo que tenemos. Entonces, es como una interrupción tremenda de una evolución que evidentemente le faltaban muchas cosas. Los que hacemos los derechos y poder judicial llevamos 30 años haciendo inventario de lo que nos faltaba, pero que finalmente había habido avances, ¿no? Y entonces ahora tú lo miras en retrospectiva y dices, bueno, ¿y ahora esto qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con criterios que en sí mismos están bien, que obviamente a la gente no le repercutían tanto porque toda la agenda de acceso a la justicia tenía que mejorarse, porque la Procuraduría nos ha reformado y las cuestiones de tortura y demás seguían igual de mal? Entonces, bueno, tristemente este libro, como tantos otros, me deja esa sensación, o sea, del momento histórico tremendo de qué va a pasar con todos estos avances insuficientes, pero avances al fin, tanto a nivel académico como a nivel, digamos, de desarrollo jurídico. Pero bueno, para cerrar, porque ya se terminaron los 5 minutos del papelito, bueno, siento que también el libro nos invita a eso, a pensar cómo seguir, ¿no? O sea, si hay que seguir, pues seguramente va a ser haciendo un derecho de los derechos muy aterrizado. Esta mañana yo algo decía de la necesidad de transversalizar la Constitución fuera del derecho constitucional. Yo porque me tiro piedras en mi tejado, no soy constitucionalista, ¿no? Pero el tratar de, incluso, claro, esto también es un debate muy grande, complementar el derecho de los derechos. Nuestro derecho a la justicia social ha sido un derecho muy basado en la protección de derechos, y eso también es insuficiente, ¿no? Pero me parece que, bueno, el libro también para mí es como un llamado de optimismo a pensar que todos estos avances de los últimos 30 años no van a ser en balde, y que, bueno, y que las transformaciones que se ven en la manera de estudiar los derechos, en los problemas concretos que este libro pone sobre la mesa y demás, pues no van a ser en balde, que van a permitir reconstruir, continuar, sea mediante los derechos, mediante otras formas repensadas de justicia social y de dignidad y de igualdad. Y bueno, en ese sentido, pues eso me parece que también el libro deja esa tarea para todas nosotras y nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Siguiendo con los lineamientos, pasamos ahora con la doctora Liliana Zapata Denis, que es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, profesora en la Facultad de Derecho desde 2004 y desde julio de 2023 directora de la Facultad de Derecho. Buenas noches. Pues muchas gracias a todos y a todas por su asistencia esta noche. La verdad me siento muy
muy contenta de compartir primeramente este panel con los colegas de nuestra querida facultad, pero sobre todo con la doctora Xiska, que la verdad hoy por la mañana tuvimos el privilegio de escucharla y la verdad que los alumnos tuvieron unos intercambios académicos muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, ¿qué les puedo decir de la importancia que tiene para mí compartir este espacio, ¿no? La presentación de esta obra, como bien dijo la doctora Xiska, tiene un valor especial, porque esta obra está, primeramente es la iniciativa de profesores de la Facultad de Derecho que tuvieron a bien materializar pues todos sus conocimientos y conjuntar, ¿sí?, los conocimientos de otros académicos que abarcan diferentes temáticas, diferentes vertientes, como bien lo dice el título de la obra, y que se ve materializada hoy. Y lo que más alegría nos da es que en esta obra vemos contribuciones de alumnas, alumnos, que empezaron sus proyectos de tesis siendo estudiantes, trabajaron de la mano de sus profesores y hoy están patentados aquí en una obra que ha tenido trascendencia porque no solamente tiene aportaciones de profesores de la facultad, sino también tiene aportaciones de profesores de otras universidades. Entonces, qué gusto para mí leer los capítulos de Alex Caña, el capítulo de Silvia Esquivel, de Liliana Cruz, de Reyes Vázquez. O sea, como facultad, la verdad nos da un enorme orgullo poder constatar que el conocimiento se hace vivo y se plasma en productos académicos de esta calidad. Primeramente es de decir que la obra, como ya bien dijeron, está dividida en dos partes. Y la primera parte le hace honor a su nombre, ¿no? Porque habla de los nuevos derechos, ¿no? Y un capítulo muy interesante que en lo particular le tengo un cariño muy especial porque acompañé a la autora en el proceso, es el de la muerte digna como derecho humano, ¿sí? Este capítulo tiene una mirada muy especial de la perspectiva de cómo ver la muerte, ¿sí? Con una mirada desde la dignidad. Nos da un mapeo del derecho comparado. Recuerdo muy bien todos esos momentos que compartíamos en la investigación, en la estructuración del protocolo, y finalmente ver tu capítulo, pues sí, es una gran emoción. Y verlo tan bien estructurado, porque al hacer ese mapeo del derecho comparado en temas como eutanasia, muerte digna, suicidio asistido, voluntad anticipada, y aterrizando la mirada en la muerte digna como un derecho humano, ¿sí? Me siento muy orgullosa de ti, Ale, y de tu aportación. También en esta misma tesitura de temas nuevos está el capítulo sobre la menstruación digna como derecho humano, que abarca también Liliana, que también fue producto de tu trabajo a lo largo de tu proyecto de tesis, ¿sí? Y que bueno, hoy podemos ver cómo tocas un tema por demás nuevo, porque se empezó a hablar de este tema de la menstruación digna, pues no hace mucho, ¿sí? Y con una mirada crítica y con una mirada desde una empatía de mujer, que atravesamos por todo este proceso natural y que nos enfrenta a situaciones que vivimos día a día, ¿no? Entonces, verlo esto ya estructurado, fundamentado, metodológicamente también a través de toda la argumentación que manejas, pues es una gran aportación, ¿no? Sobre todo porque partes de la premisa del derecho a la salud, el derecho a la igualdad de género, para aportar una definición de tu propia creación, muy atinada de lo que es la menstruación digna. Significa todas las implicaciones que a nivel de política pública también esto va a tener en una serie de determinaciones que se tienen que llevar para materializar el derecho a la menstruación digna. Y cómo dignificar la menstruación impacta pues, en una diversidad de derechos humanos, algunos tan esenciales como el derecho al agua, ¿sí? También es muy interesante en esa serie de temáticas ver
capítulos que abordan temas de medio ambiente, el capítulo sobre el reconocimiento a la naturaleza, una necesidad urgente, ¿sí? Y que resalta la urgente necesidad de dejar esa visión antropocentrista de la naturaleza. Reconocernos como parte de ella y de esa forma reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, centrándose muy atinadamente en el caso de los cenotes de Yucatán y cómo esta visión reduccionista ha impactado en su ecosistema, concluyendo con una propuesta muy interesante sobre la necesidad de un cambio de paradigma para mirar a la naturaleza como poseedora de derechos. En la segunda parte de la obra, que abarca las nuevas perspectivas, hay temas de importante relevancia y que aportan, como dice el apartado, la verdad, nuevas perspectivas, porque tenemos el derecho humano a la salud y su vinculación con el derecho a un medio ambiente sano y el bienestar animal como un desarrollo, en el desarrollo de la agroindustria, que aquí, como dice la doctora Shishka, es un tema muy interesante porque habla no solamente de la situación en la que nos va a llegar este consumo indiscriminado de tantos productos y cómo esto impacta también en el manejo que la agroindustria está teniendo y que al final nosotros como consumidores también tenemos que tomar una postura consciente para poder controlar el impacto que todo esto está teniendo. Y me gusta muchísimo esa visión que habla sobre el bienestar animal y sus alcances y cómo en el sentido de lo que el concepto conlleva analiza las circunstancias de entorno a la agroindustria de los animales de consumo humano, los procesos industrializados y cómo nos pone en contexto las directivas tan interesantes que a este respecto ha emitido la Unión Europea. Sin duda una interesante aportación del papel que asume el consumidor dentro de esta cadena, ¿no? Y también hablábamos sobre un tema muy interesante y como bien dijo la doctora, que ahora toma relevancia, que es el capítulo del doctor Macedonio, sobre la presunción de inocencia en procedimientos diferentes al derecho penal, que habla de los antecedentes históricos de este tema y cómo se tiene que concebir el principio de la presunción de inocencia como un derecho fundamental en todos los aspectos de los procedimientos para poder proteger uno de los derechos pues, más fundamentales que tiene el ser humano, que es que nadie puede ser declarado culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y qué decir del capítulo también de mi compañero, el doctor Sánchez Gil, que enfatiza la dimensión democrática del juicio de amparo, recordando que perfila la relación entre ciudadanía y Estado por la interpretación judicial de los derechos fundamentales y que es propicio para que las personas opinen sobre su posición frente a las autoridades y lo hagan tanto individual como colectivamente y que tan importante va a ser ahora en estos tiempos de tantos cambios en nuestro derecho. Y así también podemos ver temas de aportaciones interesantes que tienen que ver con lo que mencionaban acerca del capítulo, el último capítulo que se me hizo muy interesante sobre el crowdsourcing y las plataformas digitales en la consolidación del derecho a la verdad, que es en Colombia, que es una aportación también de un autor de una universidad ajena a la facultad. Y pues bueno, lo que yo les puedo decir, ya no para no alargarme más, es que sí es una invitación a tener la lectura de este libro porque abarca distintas perspectivas de temas tan importantes, de temas nuevos, de temas de los cuales casi no se ha hablado. Y sí nos invita a una reflexión crítica, y creo que no se agota aquí, ¿no? Sino que hay que seguir construyendo y creo que este es un ejercicio académico de gran importancia porque patenta el trabajo desde las aulas, que impacta en los estudiantes y que ahora egresados puedan dejar su huella en una obra académica de este nivel, nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Y muchas gracias a los profesores que tuvieron a bien coordinar una obra tan bonita, tan interesante como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Mendoza. A continuación vamos a darle la voz al doctor Sánchez Gil. Él es doctor en Derecho por la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, pues creo que lo primero que habría que decir en torno a esta obra es que en realidad pretende inscribirse en un debate que
en el ámbito latinoamericano ha cobrado una fuerza importante en los últimos años. La idea de nuevos derechos emergentes, como se llaman en Colombia, no es nueva. Esto lo han estudiado los alemanes, la importancia del capítulo de Arnulfo Mateos en este libro, que bueno, han sido particularmente creativos en la formulación de nuevos derechos, desde la autodeterminación informativa hasta el deceso autodeterminado que se han sacado de la manga, ¿no? Que se han tomado en el aire, pero que cobra una especial importancia en España por una razón. En los últimos 5 años más o menos hay obras colectivas individuales en España que hablan sobre nuevos derechos, porque es un reto metodológico, es un reto técnico, metodológico de, bueno, aquí tenemos un texto y desde ese texto empezamos a sacar como magos de la chistera nuevos derechos, ¿no? La autodeterminación informativa, el derecho a la protección, a la privacidad de sistemas informáticos, y empezamos con cosas como no sé, el derecho a tal cosa, y luego cosas que nos sonaban raras, el derecho a la menstruación, el derecho a los cenotes, y vayan ustedes a saber qué más va a venir mañana, ¿no? Y es justo preguntarnos cuál es el sustento de estas creaciones jurídicas, de estas formulaciones y demás. En ese debate, que es mucho más amplio y que además es un debate actual en el mundo, menos en la cuántica estructural, se trata de escribir este libro que intenta participar de esta discusión, ciertamente de una manera modesta, al menos como mapeando, teniendo como ejemplos de estas figuras que son cercanas además a nosotros, lo que puede ser útiles. De ahí nuevamente el capítulo de Arnulfo Mateos que ya mencioné, me parece a mí muy interesante porque es la guía de esta creación normativa que han hecho los alemanes. Es un capítulo que para mí era crucial incluir en este documento. Creo que este proyecto pues ha salido, la verdad, y esto he de decirlo, pues mucho mejor de lo que yo esperaba al principio. Mucho se ha debido al apoyo muy importante del coordinador Macedonio, al apoyo de personas que han apadrinado de alguna manera este libro. Aquí tenemos alguna de ellas, aquí está José Pablo Abreu, del que ya habíamos hablado cuando se gestaba este libro, y nos apoyó para pues, tratar de encontrar personas que quisieran escribir en él y demás. Y agradezco a José Pablo, al igual que a Roberto Lara Chagoya. Él fue otro de los padrinos de este libro en ese sentido. De alguna manera también he de decir que la doctora Chisca es una suerte de madrina también, al menos de uno de los capítulos. Recuerdo que Chisca, una vez la desgranados, por un amicus curiae a la Suprema Corte por un amparo fiscal relacionado con la tributación de productos de higiene femenina, y me pareció un texto estupendo, y por eso le pedí a Liliana que se encargara de ese texto, porque he invitado para que ella escribiera. Entonces Chisca también su presencia se explica en este momento, no por su calidad, sino también por ese amigos, ¿no? que de una manera de origen participó en la creación de este libro. No quisiera, esto es a grandes rasgos, podemos decir muchas cosas desde distintos puntos de vista de esta obra, pero quiero cerrar con estos 5 minutos antes que la cambie mando del moderador, ¿no? La ejerza sobre mí. Con una mención de señalar los dos aspectos que me parecen más relevantes de esta obra. El primero de ellos es un esfuerzo por la internacionalización de nuestra facultad de Derecho. Ya se ha mencionado que en estos capítulos escriben personas de muy distintas procedencias, pero es importante señalar que la participación de
lingüistas colombianos, que se debe pues, a las conexiones que ha hecho con la Universidad Externa de Colombia, las relaciones que hemos logrado y la confianza, por supuesto, que han tenido en este proyecto editorial avalado por nuestra universidad. Bueno, porque nuestro nombre, nuestro prestigio iba ahí con la institución. Es el doctor Arnulfo Mateos, que ya menciono por tercera ocasión, es un distinguido discípulo de Martin Borowski, que es uno de los más importantes constitucionalistas y filósofos del derecho en Alemania, es doctorado por la Universidad de Heidelberg, participa en esa universidad y también es postdoctorante en Italia. Entonces, estas relaciones son muy valiosas para nuestra universidad. Esto es una muestra de los alcances que estamos teniendo en la institución y eso me parece importante. Le agradezco, no están aquí, pero lo agradezco a quienes tuvieron esta confianza en estas instituciones extranjeras de este proyecto. Y el segundo, y me parece más importante, que contamos con participación de hoy exalumnas y que en esto a quienes les dimos una muestra de confianza, que respondieron sobradamente, porque además estos trabajos provienen de un esfuerzo escolar. En el caso de Liliana, que ya mencioné, trabajamos un capítulo de una manera muy cercana con la metodología correspondiente. En el caso del capítulo de Silvia, esto, recordará Silvia, era un trabajo de la materia, que es tu trabajo y yo te lo pedí, mira, hazle así, hazle así, súbele el poder, etcétera, para que lo vamos publicando, pero eso como trabajo escolar de una asignatura para llegar al fin de semestre. Y terminó en un capítulo, un libro que pues espero que sea el inicio de una carrera jurídica científica importante. Y ni hablar con el caso de Alejandra, que su capítulo es un resumen de su tesis, atinadamente dirigida por el doctor Minerva Zapata. Entonces, la verdad, eso a mí en lo personal me llena de muchísimo. Yo me siento muy complacido de ver que es eso, que tenemos talento en nuestra comunidad, que cultivándolo, impulsándolo, promoviéndolo, puede llegar a esto. Se me estaba olvidando Reyes, exalumno de la facultad, ya salió hace unos años, ¿no? Entonces ya tiene unas horas de vuelo, pero es exalumno de nuestra facultad, relativamente reciente, es amigo de muchos de nosotros, y que ha hecho una carrera con un esfuerzo y con un talento que es admirable, y que hoy tiene por supuesto adelante y su capítulo sobre derecho ambiental es una muestra de ello. Entonces, esos son los dos aspectos que yo resaltaría de este libro. Y finalmente, pues una mención de gratitud a Carlos por el apoyo de esta obra, gratitud a Minerva, pues por el apoyo a que este libro se ha socializado, es por parte para enaltecer la comunidad de nuestra facultad de Derecho. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues a continuación me tocará presentarlo al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, que ya he expuesto, pues para que también pues tenga su derecho de audiencia como coordinador de esta obra. Muy buenas noches a todos nuevamente. La ventaja es que yo tengo la tarjeta, así que no me la voy a... Bien, agradecido obviamente con todos los participantes, con el doctor Rubén Sánchez Gil, con el que pues, se coordinó y se pensó esa idea hace unos años. No sé. Y en aquel tiempo pues obviamente estaba en la dirección y cuando planteamos esta posibilidad sentíamos que teníamos los elementos, el personal y las invitaciones que se tuvieron a hacer
para que se pueda hacer una obra. La obra surge precisamente porque el derecho siempre se ha considerado desde un punto de vista positivista como normas jurídicas. Y yo he manejado los niveles epistemológicos del derecho desde una triple perspectiva. El positivismo, que es lo que conocimos y aprendimos con Kelsen, pero también el derecho también se comprende con otro nivel, que es el nivel axiológico. Los derechos humanos precisamente son valores axiológicos y lo que es el realismo jurídico, la sociología del derecho. Entonces, los tres niveles epistemológicos conforman lo que es el derecho: norma, hecho, valor. Y como decía un español sociólogo, pero también abogado, Vicente Zafra Valverde, decía: el derecho es vida humana positivada. Es decir, que la vida, nuestra vida, si no se controla una norma jurídica, no sería derecho. No. El derecho, en mi perspectiva, no es un conjunto de normas jurídicas, es un conjunto de hechos sociales. Ese hecho de conjunto de hechos sociales son descritos, valorados por el legislador para aplicación en la realidad. Entonces ahí encontrar en ese concepto la norma, ¿sí?, el hecho de donde surge la norma y el valor que tiene que tener la norma. Y este libro, con las diversas perspectivas, analiza los tres niveles epistemológicos del derecho. De ahí que la introducción se especifique que estas vertientes del derecho no llevan nada más análisis normativo, llevan análisis de valores, como ya se dijo, de nuevas perspectivas de los derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ver los valores axiológicos. Por eso los derechos humanos son progresivos, surgen cada día. ¿Y por qué surgen? Porque la sociedad va cambiando. Y la sociedad, al cambiar ese hecho social, se vuelven normas jurídicas. Dentro de 10 años tendremos nuevas normas jurídicas, nuevos derechos protegidos y seguiremos avanzando. Porque, insisto, el derecho es la vida del ser humano, que al fin y al cabo es positivada. Pero aún así, aunque no estuviera positivada, la pregunta sería: ¿seguiría haciendo el derecho con la sociedad? Y la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque mientras exista la sociedad, va a existir los hechos. Los hechos sociales tenemos la costumbre, en algunos casos, y que en algunas disciplinas la costumbre es ley. En algunos otros casos no. Y enfocaremos lo que se llama antropología jurídica, por ejemplo. Los hechos no positivados, los hechos regulados, no positivados, pero que tienen valor y eficacia en los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, la visión que se tuvo, los capítulos que se hicieron, en realidad cumplieron la expectativa, y de igual manera que estoy muy contento por esta obra en la cual se trabajó, y que finalmente, si la perspectiva previsional que manejo de niveles epistemológicos se analice cada uno de los capítulos, se dará cuenta que el derecho no es lo que nos enseñaron en el libro de Maíz, es algo más. El derecho es la vida misma, los valores que tenemos y la realidad. Pero sobre todo, esos derechos hay que positivarlos para que tengan la vigencia que la sociedad requiere. Muchas gracias. Vamos a pasar los 10 minutos, por lo tanto, queda un espacio de 5 minutos para que quien quiera hacer pregunta, con mucho gusto. Buenas noches. Me gustaría conocer su opinión sobre los lugares donde para nosotros lo que es un derecho, en otros lugares es un privilegio. ¿Quién va a dirigir la pregunta? Aquí me gustaría. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante, se puede responder a 1000 niveles de sofisticación.
pero voy a escoger el más básico, ¿no? O sea, justo la idea de convertir algo en un derecho fundamental es que no sea un privilegio, sino que forme parte del orden público que nosotros aseguramos a cualquier persona por ser persona, o incluso cualquier entidad, como los ríos, como los cenotes. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, los derechos legales también pueden ser así, pero no están tan en el consenso de lo que consideramos súper necesario. Y los derechos contractuales que vienen de los contratos, bueno, eso sí, depende mucho de si tú puedes acceder, si tienes dinero o no. Con lo cual, justo la idea de los derechos fundamentales es que ciertas cosas no dependan de si tú eres rico, pobre, si vives en Yucatán o vives en Nueva York, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy muy partidaria, ¿no?, de siempre volver a lo básico. Y claro, uno de los problemas que hemos tenido es que en México hemos puesto una cantidad de derechos en la Constitución. Bueno, los políticos han puesto una cantidad de derechos en la Constitución pensando que no tenían un costo en términos de comprometerse con su eficacia. Pero bueno, una de las cosas que a mí me ha alegrado mucho en estos pasados 2 décadas en México es que la gente sí ha usado. Obviamente necesitamos hacer más cosas, pero yo estoy segura que todos esos senadores y diputados que votaron en el año 2011 la reforma de derechos humanos no tenían idea de qué significaba respetar, proteger, garantizar interdependencia, indivisibilidad, progresividad, no regresividad. Pero peor para ellos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora, si no trabajamos en los mecanismos de eficacia, perdemos esta cosa tan linda, porque resulta que después se vuelve un privilegio también cuando se viola, ¿sí?, el acceso a la justicia para protegerlos, y si las políticas públicas no se despliegan, hacen que socialmente algunas personas digan, bueno, es un derecho fundamental, pero a mí no me llega. Parece un privilegio, pero están pensados para que no, justo para que no sean privilegios, para que haya cosas que son. Bueno, y ya no le decía a la doctora que me sentía mal porque no mencioné el capítulo sobre tortura, que me parece espectacular, y que los estados intentan reblandecer todo el tiempo. Además, justo es esta cosa, esto es el núcleo duro del núcleo duro del núcleo duro, o sea, pase lo que pase, esto no le puede pasar a nadie. Y eso no lo vamos a reblandecer con nada. Muy interesante, pero sí, pero entiendo que socialmente a veces la gente no se ha beneficiado de este lugar, de los derechos. Y bueno, y es un poco más perteneciente a los derechos. Pero como proyecto histórico es un proyecto inacabado, no es el único, hay que hacer cosas más allá de los derechos, pero la idea justo es que no sean privilegios los derechos básicos. Bueno, sobre derechos y privilegios, creo que podría decir, aparte coincidir en especial con Chisca, es que en mucho se ha avanzado en esta reducción de la brecha entre lo normativo y la realidad por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Basta ver la jurisprudencia de los últimos 10 años para ver cómo se ha avanzado en temas de los famosos DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud. Hace 10 años nadie hubiera imaginado que la Suprema Corte de Justicia hubiera sentado un precedente que implica una sentencia en la que se protege a una persona para que el Estado le pague las medicinas que tuvo que pagar porque no había delitos o los temas que la Corte ha resuelto en relación con el derecho al agua, por ejemplo, el año pasado que sacó una ejecutoria en el que protege a una colectividad para que el Estado tome medidas para proteger el manto acuífero de la laguna, de la región lagunera en Coahuila. Eso no lo hubiéramos pensado jamás. O sea, hace 20 años era simplemente impensable. Estamos hablando del marciano, en estos derechos raros, como los que vienen muchos en este libro, ¿no? Pero que han sido una realidad, no sin esfuerzo, no sin limitaciones, no sin imperfecciones, pero un esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de muchos tribunales, no todos, pero muchos tribunales del Poder Judicial de la Federación, que a través del amparo, a través de permitir, como digo en mi capítulo, que personas que tienen la opinión, la idea de que el Estado les debe proteger su derecho al agua, su derecho a la salud, y acuden a un tribunal y el
y han obtenido una respuesta de ese tribunal. Claro, ¿qué va a pasar en adelante con ese tipo de temas y esas cuestiones? Y cómo responderán los tribunales que haya después. Es una incógnita que todos tenemos en este país. Gracias. Sí, voy a ser breve. Si entendí, dijiste que en algunos lugares el derecho es un privilegio. Hablé hace rato de que hay eficacia, y la eficacia no se da desde el punto de vista normativo, desde que una norma entra en vigor. Y quiero entender a lo que te refieres, que en algunos lugares los derechos no se respetan. ¿Sí? Desde el punto de vista de la historia jurídica, es correcto. En la práctica jurídica, sí, hay impunidad. No lo podemos comentar. Coincido contigo. ¿Ustedes creen que con el tiempo podamos ir avanzando en los temas que trata el libro, pese a los últimos cambios constitucionales? Y si es así, ¿cómo creen que podamos realizar o lograr ese avance? Si a mí me permites, yo creo sí, creo más que nunca y creo que es necesario. ¿Sí? Y ya platicábamos, creo que hoy por la mañana, ¿no? Decían, si una pregunta que se hace el que estudia ahora Derecho, si tiene sentido estudiar Derecho ahora más que nunca tiene sentido, porque los grandes cambios y las grandes modificaciones que ha tenido el sistema se debe mucho a ciertas iniciativas que vienen desde la colectividad, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en cambios que hemos tenido, por ejemplo, cuando intervino la Corte en la reforma del 2011 y que estábamos hablando del caso Gavilla, el caso Campo Algodonero, y eso vino por la colectividad de asociaciones civiles que se conjugaron y realizaron una serie de acciones que llegaron hasta la Corte Interamericana, y eso empujó por mucho estos cambios. Entonces, pues sí, ojalá que sí, y creo que esta parte es la que nos tocaría a nosotros, ¿no? El seguir hablando de esto, pero desde una postura crítica, de una postura argumentada, con una metodología que esté respaldada en productos académicos de esta calidad, y que esto nos lleve no solamente a un derecho positivizado, sino a un derecho que se nutre, ¿sí?, en las perspectivas de académicos y académicas que se toman la tarea de escribir, investigar y aportar, ¿no?, con el resultado posible desde el punto de vista de la academia. Bien. Nos quedan 2 minutos. Muchas gracias a todas por su participación y asistencia, y de verdad reflexionemos sobre este libro, adquiéranlo, léanlo, platíquenlo, reflexionenlo, y también tengan en cuenta que el derecho seguirá cambiando mientras sigue cambiando la sociedad, y que todo sea para bien. Muchas gracias.